Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, antes que nada me tomé un tiempito para volver, les pido disculpas, pero estaba con muchísimos proyectos y cosas. Y creo que hoy elegí una receta muy buena que son pan dulces sin gluten. Son súper fáciles, literalmente exquisitos, así que espero que los hagan, me van contando después. Recuerden que la descripción siempre va a estar abajo y cualquier cosa me preguntan por privado por el Instagram, no se olviden, Inés-Cocina5, yo les contesto siempre todo lo que ustedes quieran saber. Y ahora, bueno, nada, a comenzar. Ahí tenemos azúcar, tenemos huevo que tiene ya el agregado de miel y ralladura de limón, frutas secas en este caso, a elección de ustedes, el fermento hecho con levadura, azúcar y leche, manteca fría, la premezcla y les muestro, yo uso la esencia de pan dulce y esencia de vainilla que ahora viene con el loguito, se las recomiendo. Bueno, agregamos a la premezcla la manteca fría y en cubitos. Bueno, acá ya formé un granulado con todos los secos y la manteca. Le agrego los huevos, que como verán tiene todos los sabores. Último queda la miel, que me voy a ayudar con una cucharita para sacarla. La miel es fundamental porque le da humedad al pan dulce, así que no la podemos no poner. Eso les aviso por las dudas. Uno todo esto y último va mi fermento, que ahí se los voy a mostrar. Está increíblemente bien. Miren lo que es esta levadura. Es impresionante. Agregamos todo. Super espuma. Y acá comenzamos a unir todo. Esta masa tiene nada más que los secos que ustedes vieron, pero mientras que yo la voy trabajando con el cornet, que es este colcito amarillo que ustedes ven acá, la goma sántica hace su efecto y empieza a absorber la humedad, por eso toma cuerpo, por eso es importante, por favor, no le agreguen secos buscando una masa con consistencia, porque se le forma sola la consistencia a medida que uno lo va amasando. Y esta es la contextura del pan dulce sin gluten. Bueno, yo voy a ir a la mesada. Yo acá me puse premezcla, pero yo voy a tirar la masa acá, porque no sé si la voy a usar, pero les digo para que tengan siempre a mano. Bueno, yo acá elegí almendras y nueces porque los que se llevan hoy los pan dulces quisieron esto. Siempre una cucharadita o dos de premezcla. ¿Esto para qué se hace? Para que la nuez se quede por todo el pan dulce y no se vaya abajo. Mezclan bien esto y nos vamos a la masa. Bueno, miren. Usé nada de lo que tiré en la mesada porque la contextura de este pan dulce no es como el pan dulce con gluten. Esto queda con cuerpo, pero ven, medio pegajoso. Esta es la contextura del pan dulce sin gluten. Bueno, miren, esta es la consistencia del pan dulce. ¿Ven? Queda súper con cuerpo, pero no es como el pan dulce con gluten. Y un dato súper importante es que el pan dulce sin gluten solo va a levar una sola vez. Yo ahora voy a poner en el molde, que ustedes elijan, medio kilo, el de 250, eso es elección. Y solo va a elevar 3/4 partes y se va al horno. 170 grados hasta que está dorado y la única forma de saber que esté cocido, pinchamos con un palito y sale seco y ya está el pan dulce. Bueno, miren, hice 2 de medio y 3 de 250. Ahora lo que voy a hacer con los dedos y con agua es alisarlos un poco. Esto es netamente estético, para que cuando crezca quede más redondito. Pueden hacerlo o no, ¿sí? Es totalmente elección. Ahora lo tapo con film, obviamente. Y lo pongo a elevar en un lugar cálido. Que no les dé viento, si tienen ventilador prendido se lo apagan. Esto tiene que elevar 3/4 partes y se va al horno. Antes del horno los pincelamos con huevo. Bueno, un último dato que les quiero dar. Acompañada de Papá Noel, no me pueden decir que no es bonito. Bueno, yo las nueces y las almendras las compro sueltas. Obviamente todos se preguntarán con la contaminación cruzada. Yo lavo las nueces y las almendras. Lo que más tengo cuidado son con las nueces porque tienen recovecos. Las lavo bien abajo del agua
y después las seco con papel de cocina y las llevo a fuego. Simplemente el fuego es para dorarlas y así quedan mucho más ricas porque van desprendiendo el aceite que tienen y quedan mucho más sabrosas. Pero el fuego solo es para dorar, la contaminación se saca con el agua. Todos estos datos que yo les doy es datos que yo voy sacando de los cursos que hago cuando voy a estudiar, que siempre estamos acompañadas de una nutricionista o alguna doctora que nos va explicando este tipo de tips, ¿sí? Espero que les sirva. Bueno, miren estas bellezas como están. Pincelamos con huevo, bien generoso. Nos vamos a un horno precalentado en mínimo 170 grados. Más o menos lleva 30 minutos y 30 minutos demoró en levar también, otro dato que les doy. Ahora cuando se los muestro al final, les voy a decir el costo de lo que les sale hacer estos pan dulces. Nos vemos en un rato. Bueno, llegamos al final, salieron los pan dulces del horno. Como verán, yo hoy los dejé sin nada. Los pueden decorar con glacé. Recuerden que era el glacé que hacíamos con limón y azúcar impalpable, con chocolate blanco, chocolate negro, con frutas, a elección de lo que cada uno quiera. Bueno, abajo van a estar todas las cantidades exactas de lo que tienen que usar. Y les quiero contar que para sacar 2 pan dulces de medio y 3 de 2,50 yo gasté aproximadamente 540 pesos para toda esta cantidad, ¿sí? Después de eso ustedes saquen las cuentas, le agregan su mano de obra o lo que quieran. Bueno, me despido con estos pan dulces muy, pero muy ricos. Les deseo una muy feliz Navidad, que la pasen en familia, acompañados y con mucho amor. Nos vemos la próxima.